Hola, hola, queridos zafiros, bienvenidos a un capítulo más para reaccionar y comentar la historia definitiva. Estamos en el epílogo, en la carta 8, parte 2. Una carta que Albert le manda a Candy desde San Paulo, Brasil. Así es que vamos con la segunda parte que, híjoles, estas cartas de Albert son muy emotivas, emocionales. Algo que dije yo anteriormente, no recuerdo en qué video, pero de ahora del epílogo es abrir el corazón. Un momento, un tiempo para abrir el corazón de Tajo. Estamos en la página 383 y vamos a empezar aquí en este parrafito que dice, querida Candy, esto le sigue a la parte uno, obviamente. Querida Candy, quiero que sepas que no me he limitado a divertirme por todo el mundo. Si es que yo creo que le dice esto porque seguramente, igual que todos, lo pensaron y lo pensamos, a diferencia de que él lo está diciendo aquí, perdón, porque esto yo nunca lo vi ni en el manga ni en el anime, si no lo recordaría perfectamente, porque es algo que se queda en el colectivo de la fanaticada, de que él anduvo viviendo, como dicen, la vida loca por aquí, por allá, viviendo a lo grande, entregándose a estos, no años sabáticos antes de entrar de lleno, pues a formar, a tomar, ¿verdad?, la cabeza de su clan. Y pues de que ya no haya tanta diversión como antes, aparte de que él pues un jovencito ya no es, ya es un hombre y él lo sabe. Entonces él aquí está diciendo, como que no quiero que te quedes con esa idea de que anduve, ahora sí que vagando por el mundo, viviendo a mi aire, disfrutando aquí y allá de todo lo que yo quería y como yo quería. Aquí él está diciendo, pues no, si tenías esa idea, pues quítatela de la cabeza porque no es del todo cierto. Y luego también le dice aquí, si estaba en Inglaterra, era porque estaba supervisando la preparación de un nuevo proyecto empresarial. Y luego dice que nos encontráramos allí por pura casualidad me hace pensar en ese hilo misterioso que nos une y del que siempre hablas. Fíjense que esta idea del hilo rojo del destino, ¿verdad? Tan mencionado aquí en esta novela, es más que nada idea de Candy sembrada por la señorita Pony, porque es ella la que le da este tipo de sabiduría. Eso para que quede en consta que es ella la que cree, ¿verdad? En este tipo de cosas. Y también le puse yo aquí en mis notas que para mí esto no tiene sentido lo que él dice, de que estaba supervisando un proyecto empresarial, por eso él estaba en Londres incluso antes de que ella llegara, porque si recordamos en el anime, quieren conocer al tío abuelo. Entonces George les dice algo así que está en el Hotel Savon, ¿se acuerdas? Que es una de mis escenas favoritas porque se le escapan a George y corren a ese hotel lujosísimo en Londres buscando al tío abuelo William, dan con la suite o les dicen la suite y ellos llegan corriendo, me refiero a Steer, Archie y Candy, que van de camino del puerto hacia el colegio. Y cuando entran en la suite, esperando encontrar al tío abuelo, ¿se acuerdan quién es el que está ahí? Es Terry. Él se voltea en la silla y él está fumando todavía con su capa que también se acababa de bajar del barco, igual que Candy. Y él es el que está en esa suite. ¡Wow! ¿Se acuerdan? O sea, a este tipo de cosas me refiero de que no son cosas hechas al azar. Todo esto debió haber estado en el manuscrito original de la autora para que el anime, el manga y ahora la novela también lo incluyan.
no creo que Mitsuki haya dicho, ay, me encantó esta escena que puso Toei en el anime, ¿verdad? La voy a incluir en mi novela. Pues obvio que no. Eso era algo que ella ya había escrito. Y recuerden lo que hace Terry cuando se da la vuelta acá y le dicen, ay, pues está demasiado joven el tío abuelo. Es una escena graciosísima y él tiene un pergamino en la mano, se levanta y se lo da a Candy en la mano, dice, esto debe ser para ti, pequeña pecosa o algo así le dice, y le entrega un manuscrito que es una carta dedicada a Candy. ¿No se les hace extraño? Ahorita mi mente está trabajando a mil y me hace pensar, ¿no se habrán conocido ya de antes Albert y Terry? ¿No tendrán por alguna razón desconocida, sí, porque qué casualidad que él esté ahí y que esté como si nada, porque se supone que él acababa de dejar la suite y todavía Terry tiene el tiempo de husmear las cosas, de agarrar el pergamino, si el pergamino estaba así hecho enrolladito, ¿verdad? ¿Cómo tuvo tiempo de saber para quién era? Albert se lo tuvo que haber dicho. O él, ¿cómo sabe que es Candy? ¿No? O sea, se me va. Esto está bueno para un fanfic, ¿eh? Me encanta. Y bueno, yo digo que esto no tiene sentido porque dice Albert que él está todavía haciendo negocios. Y es cierto, o sea, en el sentido de que a él se le tiene que pedir permiso para hacer y deshacer ciertas cosas. Y a esto me retomo, por ejemplo, con la adopción de Candy, me remito al anime, donde Candy llega con un vestido muy bonito, un abrigo donde la trae George y la tía abuela casi le da el infarto de ¿por qué traes a esta otra vez aquí? Recuerden que la mandaron a México por ladrona. Entonces, cuando la ve llegar vestida elegantemente y en el carro de los Sarlai y con George como custodio, pues casi le quiere dar el infarto y le dice que qué significa esto a George y que por qué se la trajo de regreso y que quién sabe qué. Y él le entrega otro pergamino donde le dicen, estas son las instrucciones del señor William A. Arlight. ¿Se acuerdan? Y pues la tía abuela empieza a leer y pues le da un segundo microinfarto. Y me acuerdo que la tía abuela me le dice, ay, William, donde ahí le informa que está adoptada por él, ¿se acuerdan? Así es que bueno, él estaba siempre al conocimiento de todo y para eso estaba George, para comunicarle las cosas que estaban ocurriendo y si había que tomar decisiones que requirieran, obviamente, su firma, porque esto ya no lo podían esconder, Albert ya para este entonces era un adulto. O sea, él ya estaba, a lo que me refiero es que ya estaba involucrado, involucrándose con los asuntos financieros de su familia, asuntos personales y asuntos de todo, aunque él anduviera ahí dándose las vacaciones de su vida, de cualquier forma tenía responsabilidades ya. Y les digo que ¿por qué no tiene sentido esto para mí? Porque, ok, está en Londres, viendo algún proyecto, viendo papeles. Digo, ¿cómo puede ser esto si se supone que él todavía no es presentado ni nadie sabe que él es el tío abuelo? Entonces, no me checa esto que dice él de que se reunió con otras personas, porque dice aquí palabras textuales, estaba supervisando la preparación de un nuevo proyecto empresarial. O supongamos que ya le quedó muy grabado que les dije eso de que en el otro cuarto estaban todos los empresarios diciendo esto y lo otro, y Albert estaba en el otro cuarto, entonces George era el que venía y iba y venía con los papeles, mira, dijeron que esto, ¿te parece? No, pues que sí, diles que sí. Ahí va George con los papeles. No, pues el señor William dice que sí. Bueno, ahora vamos a ver esto. ¿Esto te parece? Mira, acaban de decir esto. O sea, eso me parece ya muy sacado de los pelos, quiero decir. Aquí se me hace que se le fue aquí a la autora porque no es creíble. Él puede estar, por ejemplo, a escondidas, ¿verdad? De bajo perfil, digámoslo así, supervisando sin tener su presencia. Para eso estaba George. Pero digo yo, ¿tenía todavía el tiempo Albert
porque esto no debe ser nada más de leer 3 papelitos y ya, estamos hablando de empresas, estamos hablando de cosas serias, no de juegos. Entonces, él siempre estaba en el Blue River. Allá voy porque lo siguiente que dice habla del Blue River. Entonces, ¿cómo le hizo para conseguir un empleo de tiempo completo? Y digo de tiempo completo no es porque a mí se me ocurre, a mí se me ocurra o lo esté inventando yo, sino porque los hechos hablan por sí mismos. Candy iba a la hora que se le antojara al Blue River y ahí encontraba a Albert, o díganme si no, o díganme si algún día fue y no lo encontró. Entonces él estaba ahí de tiempo completo. Igual Terry iba, dicho por Albert y dicho también por Terry que él lo iba a visitar y Albert siempre estaba ahí. ¿Cómo iba a saber que, ay, va a venir Terry, déjame ir a hacerme que cuido a los elefantes o a los changos o yo qué sé, ¿no? O sea, eso me brinca así como que no me checa mucho. Es algo que yo pienso, ¿eh? Yo les dije y les iba a decir mis pensamientos y eso es lo que yo creo. O sea, ¿de dónde saca Albert tanto tiempo para estar de cuidador tiempo completo de los animales y en la noche se dedicaba a ver papeles o qué onda? No me checa también eso de que se quedara ahí en la casuchita esa del hotel, perdón, del zoológico y luego en las noches se fuera a un hotel de lujo. O sea, está curioso, ¿no? Es esta personalidad enigmática, excéntrica, como he venido diciendo yo, de Albert. Quizás esa es su magia, no sé, pero pues a mí no me checa que pase tan desapercibido. Se me hace demasiado riesgo, ¿no? Pienso yo. Siguiente párrafo. Cuando cumplí con mis obligaciones, ahora sí que ya que chequé esto del proyecto empresarial y vi que ya todo estaba bien, ¿verdad? Cuando cumplí con mis obligaciones y vi que estabas sana y salva en Londres, sana y salva, ¿qué quiere decir? Díganme ustedes, Candy ya no tiene depresión. Candy está superando, o no superando, avanzando, diría yo, en el duelo, porque un duelo no se supera en 1 o 2 meses, menos un duelo como el que tuvo que vivir Candy, porque recordemos, ella fue testigo de lo que sucedió con Anthony, y yo creo que eso no es nada sencillo de superar. Sin embargo, él al pasar las semanas, por eso le digo, y son bastantes semanas las que está él haciéndose pasar por cuidador de animales en el Blue River, es demasiado tiempo para mantener una mentira, digo yo, a mi parecer, Mayra. No es porque lo diga aquí, eso lo siento yo. Este, yo creo ya después de ver a Candy ahí, ver evolucionar, después también de conocer a Terry, de ver a los chicos interactuando, de ver las aventuras, de ver cómo Candy se queja de él, de ver cómo Terry se ríe de ella, le cuenta lo que hace, qué es esto, qué es lo otro, y se ríen los dos de ella, pues Albert, pues los años no son en balde, ¿verdad? O sea, la experiencia no es nada más porque sí. Si Albert ya tiene más años, obviamente también tiene experiencia y puede darse cuenta perfectamente de que Terry está enamoradísimo de Candy y que Candy, con este nuevo personaje que ha aparecido en su vida llamado Terry Granchester, ella como que está recobrando la chispa con la que la conoció. Entonces, por eso son muy bonitas las palabras que le dice, que estaba sana y salva en Londres. Sí, seguramente sabe que tiene dificultades con los Ligan, sabe que tiene que lidiar con ellos, bla, bla, bla. Pero también ya tiene, aparte de Steer y Archie, tiene un nuevo amigo con el que vive, ahora sí que de la trenza, ¿verdad? Como decimos acá en el norte, trenzado como las hormigas rojas. Cuando se pelean dos hormiguitas rojas de esas de las grandotototas que cuando te pican duele un chorro, así muy coloradas, y cuando se andan peleando entre ellas se quedan súper trenzadas, hagan de cuenta así, así me los imagino.
Yo a Candy y a Terry del chongo, como se dice, ¿verdad? Peleándose, muy típico de aquellos tiempos de que cuando los chicos molestaban a las chicas era porque les interesaba realmente, ¿no? Así es que bueno, Albert se da cuenta de esto y dice, decidí abandonar el zoológico Blue River y poner rumbo a tan mi preciada África. Yo creo que el sueño de la vida de Albert era precisamente conocer el continente africano, ¿no? Y esto seguramente se debió pues a todos los libros. Y por ejemplo, aquí esto es algo, es un comentario mío, algo que yo me imagino, además del gusto de Albert por los animales, porque es obvio, ¿verdad? Eso no hay que inventarlo, es tácito en la historia. Una cosa es conocer a los zorritos, saber de venados, incluso quizás de osos, los perros, los conejos, caballos, obviamente. ¿Por qué hablo de esto? Porque pues él creció en Leywood, ¿verdad? Ahí lo tuvieron mucho tiempo y son los animales oriundos de ese lugar, del bosque, me refiero. Entonces, obvio, al ser un chico rico, seguramente tuvo acceso a muchos libros, ¿no? De infantiles, no infantiles, cuando fue creciendo, pero también recordemos que el esposo de Rosemary, de su hermana, ¿verdad? Su cuñado, creo que así se dice, o ay, no me acuerdo cómo se le dice. Bueno, pues el esposo de su hermana, que es el capitán Brown, el papá de Anthony, pues, él es marinero. Entonces, no se me hace difícil pensar que él viajó pues a muchos continentes con su barco y que seguramente en alguna ocasión el capitán le pudo haber traído libros o simplemente hablarle a Albert sabiendo que le gustaban los animales, pues de que estuvo en cierto lugar, de que vio leones, jirafas, hienas, cebras, leopardos, hipopótamos, que son los animales que viven en África, ¿verdad? En la selva, oriundos de la selva africana. Y seguramente pues eso alimentó también la imaginación de Albert. Una cosa es que tú veas las fotografías en los libros y otra cosa, todavía yo creo que más impresionante que eso es que alguien que lo ha visto te lo platique y que digan, fui hasta África, estuve ahí en Sierra Leona o yo qué sé, Nigeria, en el Mediterráneo, no sé, ¿verdad? A donde haya ido el papá de Anthony. Algo se me hace muy bonito para que él, a mí me parece, Mayra, que esta ida a África era uno de los grandes sueños de Albert, porque incluso ahí fue donde dejó a Puppet en África, por eso dice a mí tan preciada, fíjense la palabra que usa, preciada África. Así es que yo pienso que era algo que venía alimentando una idea, un sueño, un anhelo que vino alimentando desde su niñez. Y recordemos que el capitán Brown, el papá de Anthony, esposo de Rosemary, pues fue cuando estuvo, por decirlo de esa forma, cuando más contacto tuvo con Albert, pues fue en su infancia, fue antes de que muriera Rosemary. Una vez que Rosemary muere, pues me imagino que el capitán tiene menos contacto con la familia Andri. Así es que, ay, bueno, ese es mi pensar y esos son mis pensamientos y es cuando leo esto inmediatamente mi mente vuela a estas conclusiones, pero son conclusiones mías, ¿eh? No dice eso en el libro. Dice tan preciada África, si lo quieren checar, 383. Lo que dije y lo demás es conclusión mía y yo se los quiero compartir. Dice, nunca he tenido que preocuparme por el trabajo o por el dinero. Y eso se lo debo a mi familia, obviamente. Y qué bueno que Albert por segunda vez lo vuelve a reconocer, porque la primera vez fue cuando estuvo en la colina de Pony. Este es un nuevo, como despertar, el segundo despertar de conciencia de Albert. Porque la primera sí, al ser más jóvenes, tenemos este despertar cuando comenzamos ya a convertirnos en adultos y nuestra motivación principal, aunque nos damos cuenta del sacrificio de nuestros padres, que las cosas cuestan, que no es tan fácil nomás estirar la mano y obtenerlas, sino que hay que trabajar, bla, bla, bla. Todas estas cosas de cuando nos estamos convirtiendo en adultos, pues sí, nuestra mente se expande a eso de que todo esfuerzo, de que todo lujo requiere un esfuerzo, ¿no?
toda comodidad, cada alimento requiere primero un esfuerzo para poder tenerlo. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando es joven? Voy a trabajar y me voy a comprar esto y me voy a comprar un carro y voy a tener mi propia casa y voy a comer tal cosa y el café no nada más me lo voy a hacer con agua, sino con pura leche. O sea, uno imagina bastantes tonterías cuando es joven, ¿verdad? Porque todavía le falta experiencia y lo primero que quieres cuando trabajas, pues es darte todos los gustos que a lo mejor tus papás no te pudieron dar por obvias razones y menos si es una familia numerosa. Así es que uno, eso es generalmente, no quiero decir que todo mundo, ¿verdad?, hace eso, pero generalmente es lo que piensas, a comprarte ropa, a comprarte tu propio champú, las mujeres, tus propias cremas que huelan bonito, que huelan a rosas, te empiezas a chulear, ¿verdad?, con tu sueldito, porque cuando uno empieza a trabajar joven, pues no te pagan la gran cantidad, ¿verdad? Es obvio. Así es que eso es lo que pensaba Albert cuando tenía 17 años y llegó por primera vez a esta conclusión que si tenía o si sabía lo que sabía o quién era, pues era por su familia. ¿Y qué fue lo que dijo él? Ah, entonces ahora les voy a voltear la tortilla, ahora ya nadie me va a mandar, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Se fijan, el egocentrismo empieza a aflorar. Y es normal y saludable hasta cierto punto separarte de tu familia como individuo y de decir, ahora sí voy a tomar las riendas de mi vida. Pues sí, vas a decidir lo que tú quieres hacer, como dije en otro video, este, pero también vas a aceptar las consecuencias de tus decisiones. Ahí ya no va a estar papá y mamá. Tú decidiste, mijito, son tus consecuencias, ¿verdad? Y acá, donde Albert ya es adulto, ¿verdad? Donde ya está más maduro, donde ya piensa y ya sabe, ¿verdad? Que para esforzarse, pues hay que trabajar, para tener lo que se tiene, hay que trabajar. Y que dijo, bueno, a lo mejor mi mayor preocupación en ese momento no era tanto los negocios, porque pues hasta ese entonces el que le salía al quite era George, ¿verdad? Su mano derecha. Quizá la mayor preocupación de Albert en este momento de la historia, el que está narrando, cuando están en Londres y se encuentran en el Blue River, a lo mejor la preocupación más grande de Albert en ese momento era que Candy estaba en una total depresión, ¿verdad? Atravesando duramente el duelo de Anthony y no sabía cómo sacarla adelante. Eso también es obligación de un padre. ¿Sí me explico? Si ves que tu hijo emocionalmente está mal y no sabes qué hacer, no importa todo el dinero, no importan los lujos, a veces no importa ni la misma familia, y me refiero con familia, pues a los primos de Candy políticos, ¿verdad? Que es Steve y Archie, porque al fin y al cabo vienen siendo primos de ella, ¿verdad? Porque pues es una chica adoptada por los Sarlight. Tienen un lazo por ahí, no sanguíneo, pero sí político. Es familia de Candy y ellos la tratan así, como si fuera su familia, la cuidan, la ropan, me refiero. Y aún así la presencia de ellos, que vivieron tantas aventuras con Anthony en el poco tiempo en que estuvieron los cuatro juntos, ni siquiera eso, o sea, me refiero a la compañía de Steve y Archie, fueron suficientes para aligerar o curar el corazón, confortar el corazón de Candy. Ella tuvo que regresarse al hogar de Pony y a pasar una temporada ya y no había fuerza humana que la hiciera cambiar de opinión. Por eso me refiero que seguramente Albert estaba preocupado, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esta niña? Ya no la puedo obligar porque también Candy ya no era una niña, ya era una jovencita. Ya no la puedo obligar a estar donde no quiere. O sea, a fuerzas a tenerla bajo el cuidado de la tía abuela, porque para empezar no se pueden ver las dos, ¿verdad? O sea, pues por algo se fue de Leywood, ¿no? Si quisiera estar con la tía abuela, pues se hubiera quedado, aunque la tía abuela no la quisiera, pero no, ella se fue. Agarró sus chivas, su liacho, como se dice acá en el norte, o sea, su maletita o las poquitas cositas que eran de ella con las que llegó, ¿verdad? Dejó atrás todos sus vestidos lujosos, agarró sus triques y se regresó, se retachó para el hogar de Pony y ha de haber dicho Álvaro, ¡ay! Lo que hay que batallar con estos chamacos, ¿verdad? Bueno, y yo creo que ha dicho, chin, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo le hago? Si yo también tengo responsabilidades, tengo que viajar, tengo que atender cosas, pues no puedo andar detrás de ella. Y recordemos que en el anime
Albert, si alguien lo recuerda, esto ocurre en el anime. Albert va a visitar a Candy al hogar de Pony. Va y se le aparece allá porque es invierno y está nevando. Y ella al verlo bajando la colina, o no sé si es en la colina, disculpen mi memoria, pero tengo muy fresco ese recuerdo. Candy corre a los brazos de Albert y ella llora y llora y llora y llora como la muñeca fea, le cuenta que Anthony falleció, que está muy triste, que no sabe qué hacer y Albert la consuela. ¿Alguien se acuerda de eso? Pasa en el anime, ¿eh? Así es que seguramente él también se siente responsable porque pues era su sobrino, también está viviendo su propio duelo, pero pues ya es un adulto, así es que maneja las emociones de otra forma. Candy obviamente tenía muchos sentimientos hacia Anthony, fue su amor platónico, Anthony. Así es que ha de haber dicho, ya que está en Londres y que esta chamaca ya vuelve a reír, ya tiene ganas de hacer bromas, ya se anda peleando, anda entrincada como hormiga roja con Terry. O sea, ya va saliendo. No digo que ya se le curó el duelo, no digo que ya lo superó, porque los duelos duran más de un año para empezar a superar la partida del ser querido y apenas van meses de esto. Así es que, pero ahí va, o sea, ya va en franca recuperación, va caminando, no está estancada como cuando estaba en el hogar de Pony. Así es que bueno, pues él se va a África, ¿verdad? Dice que nunca se ha preocupado por el dinero y que siempre, fíjense, siempre me han asaltado las dudas, dice Albert. Es como una confesión en voz baja de él y esto es algo que me encanta que hacen las cartas. Siempre me han asaltado dudas sobre si sería capaz de hacer algo por mí mismo. Así que me tomé el viaje a África como un reto para afrontar ese miedo. Mm, yo le puse aquí, ¿será? ¿Será un reto que se puso a él mismo? ¿Será esa realmente la verdadera razón o es su manera de justificar este sueño de niñez? No sé, me, me, me suena a estas confesiones cuando uno es como si uno hablara consigo mismo y es sincero porque puedes en tu mente, ¿verdad? O cuando lo escribes en tus pensamientos, decir las cosas inconfesables que nunca le dirías a nadie, este, y las dices, o sea, las dices, las exteriorizas. Las escribes, las dices frente al espejo o le estás dando reguilete en la mente. Uy, mi sueño siempre fue ir a África, disfrutar allá, conocer, viajar, y luego sale con esto del dinero, como que se le juntan las dos cosas y dice, pues bueno, pues vamos a probar, ¿verdad? Y por eso se va, dice él. Lo que me encanta de esto, sea esta razón que yo estoy exponiendo, ¿verdad? Como es como si él mismo tratara de justificar su ideal de niñez, porque recordemos que lo reprimieron tanto, o sea, sus gustos, sus ideales, lo que él quería hacer y sus preferencias, sus deseos infantiles fueron reprimidos al máximo, que ahora el hecho de tenerlos y todavía albergar estos ideales lo hacen sentir culpable. Es lo que yo veo, por eso me encanta esta carta. No es estas cartas de Albert, es como si se estuviera confesando a sí mismo. Son esas cosas que tienes tú guardadas y que jamás, jamás, jamás le has confesado a nadie porque son dolorosas, porque quizá te avergüenzan, porque fuiste débil, no sé, por mil razones que no las podría ni enumerar. Pero es algo que no te gustaría decírselo a nadie en voz alta porque te producen miedo. Miedo al rechazo, miedo a que no llenar expectativas, bla, 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 bla. Eso es lo que siento yo en esta carta, en estos pensamientos de Albert. La diferencia aquí que yo veo es que ya se lo está diciendo a otra alma.
a otra alma que lo puede escuchar, que es Candy. Y así es como yo veo que él está pagando su deuda con ella, porque ella siempre le contó hasta el más mínimo detalle de su vida. Y recordemos que en el diario ella dice, voy a escribir todo lo que esté relacionado con Terry sin esconder nada. ¿Se acuerdan? Candy le abrió completamente su corazón y sus sentimientos, emociones, miedos y todo se lo abrió al tío abuelo con la esperanza de que él pudiera entenderla, que él pudiera conocerla tal cual es, que él supiera quién es y cómo es su hija adoptiva, la chica o la mujer que él decidió adoptar, porque como les dije, a Candy no le preguntaron, oye, ¿quieres que te adopte? Oye, ni siquiera lo conoce, para empezar, al tío abuelo me refiero en ese tiempo. Entonces Albert hace este ejercicio de sinceridad, sincericidio, como dicen ahora, le está revelando las cosas más ocultas de su alma que yo creo jamás le ha revelado a nadie. Y lo está haciendo ahora con Candy y eso es algo que me encanta porque este tipo de cosas no hay cómo pagarlas. No hay cómo pagarlas. La única forma de pagarlas es devolviendo la confianza que se te ha brindado. Y yo es lo que siento que está haciendo aquí Albert. Elegí marcharme y cortar el contacto con todo el mundo, incluido George, perdón, solo porque quería empezar a valerme por mí mismo, pone él. Y yo le puse aquí, ok, en mis notas le puse, ok, ¿eso es válido? Sí, ¿por qué no? Porque él siempre estuvo en cuna de oro, nació en pañales de seda, nunca supo lo que es tener hambre, a menos que lo hayan castigado, ¿verdad? Porque antes eran los castigos que les ponían a los niños, no cenes o retírate de la mesa o yo qué sé, ¿verdad? Esos castigos que les ponían antes. Bueno, Albert, pues no sabe lo que es ni tener frío, me refiero a que no tenga ropa abrigadora que ponerse para cubrirse de un invierno, no tener leña para calentar su chimenea, su casa, no saber o preocuparse porque no sabe qué va a comer mañana. Te digo, puede que sí haya tenido hambre, puede que haya sentido frío del alma, ¿verdad? Porque lo restringieron mucho en compañía, pero no es lo mismo a una necesidad primaria. ¿Sí me explico? Que es el común de las personas, esas cosas que se pueden resolver teniendo dinero. Entonces yo creo que por eso aquí le dije, ok, es válido que Albert quiera hacer este ejercicio, ¿no? De probarse a sí mismo si, si por sí mismo, solamente por ser Albert una persona, puede realizar lo que él quiere sin la ayuda de nadie, por sus propios medios, con sus propias manos, ahora sí que como decimos acá, como Dios le dio a entender. Así es que bueno, es válido, por eso les digo, es para mí esto es como una confesión, algo que seguramente nunca le dijo a nadie. Siguiente párrafo, quizás no lo sabes, pero hasta en África resonaba el eco de la guerra. Y fue tal vez ese ambiente de peligro lo que me sacudió por dentro. Pues sí, porque estás muy lejos de los lugares que conoces. Seguramente Albert ya conoció Francia, por ejemplo, ¿verdad? Que es un destino muy recurrido por los ricos. No sé, Alemania, España, yo qué sé, Portugal, que son los primeros puertos a los que los barcos llegan, porque son los que están en la punta, en la península, digo yo. Este, pero África no era como que algo común, ¿no? Menos para alguien tan joven y sobre todo que va solo, sin dinero y sin ayuda. No con el estigma de soy rico, mírenme y puedo pagar lo que yo quiera y cuando yo quiera y las mejores comodidades, pues no era así. Así es que seguramente ha de haber dicho Albert en la torre, ¿verdad? ¿Qué chuchos ya ando haciendo acá? ¿Qué tal si se extiende para acá la guerra y me pasa algo? Por primera vez piensa el valor o la importancia de su rango en su familia,
¿qué va a pasar con mi familia si algo me pasa a mí? Y yo acá estoy, nadie sabe dónde estoy, no tengo un peso, lo que como es de lo que me da mi trabajo de cada día en la veterinaria donde estaba ahí en África. Así es que, esto sí que debe ser fuerte. Dice, pensé que no habría ningún problema si desaparecía, porque los negocios de la familia estaban estables en ese momento. ¿Cómo pude ser tan egoísta? Le puse yo aquí en mis notas. Sí, ¿cómo, Albert? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Porque bueno, y le puse así porque pues él ya era un adulto. Eso te lo creería al Albert de 17 años, al Albert todavía entre joven y adolescente con el ego a todo lo que da, porque es válido, porque es parte del crecimiento de todo ser humano, su individualidad y querer hacer lo que le dé la gana y a tropiezos y catorrazos aprender que cada decisión que tomamos tiene consecuencias, buenas o malas, y hay que afrontarlas ya como adulto. O sea, es el aprendizaje, pero aquí Albert no tiene 17 ni 20 años, ya tiene muchos más. O sea, un joven sin experiencia ya no es. Que ya estaba manejando asuntos de la familia pesados con George, ya lo estaba haciendo, ya está familiarizado con los negocios, ya se estaba empapando, ya estaba impregnado del ambiente. Todavía no hacía acto de presencia, pero los negocios ya se los traía aquí. Como dicen, la tabla del 9 ya se la traía aquí. Entonces, yo sí dije arriba, es válido lo que él quería hacer, de querer valerse por sí mismo, pero oye, mínimo, avísale a George, mínimo dile, oye, cada mes, cada 2 meses, desde donde ande, te voy a mandar una carta mínimo para que sepa que estoy vivo, por Dios, ¿verdad? Porque va a un lugar pues que nunca en su vida había pisado antes. Y recordemos la fecha en la que estaba antes, no había internet, el correo era muy tardado, ¿verdad? Y ve tú a saber, ahorita mandas una carta y sabrá Dios cuánto tiempo llegaría hasta Inglaterra esa carta desde África, un lugar que siempre ha sufrido de guerras, golpes de Estado, muchas cosas negativas, ya lo sabemos. Entonces, por eso dije, ¿en serio, Albert? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? ¿No ibas a un lugar puesto con la alfombra para la gente poderosa, blanca? Ibas a un país totalmente desconocido que también tenía muchísimos problemas, muchísimos. Fue una gran imprudencia de tu parte haber cortado comunicación y él mismo lo pone aquí, incluso con George. ¿Cómo pude ser tan egoísta? Esta confesión, digo yo, le ha de pesar al ver en el alma. ¿Cómo pude ser tan egoísta? Y qué bueno que lo diga en voz alta. Y qué bueno que lo diga y él ya sabe que alguien lo ha escuchado, que alguien ha escuchado el dolor, la pesadumbre, eh, la confesión de su alma. Esto es muy importante para un crecimiento, muy importante para aligerar las cargas, que a veces pues nadie, no se las decimos a nadie. Sabía a la perfección que mucha gente iba a preocuparse por mi bienestar. Y ahora tanto tiempo después, porque ahora en el presente, ¿verdad? Y eso ya pasó hace muchos años, me siento avergonzado por haber sido tan superficial. Debe ser duro, porque bueno, esas son las circunstancias de Albert, pero pues él también tenía el derecho, digámoslo así, de portarse un poquito mal después de cómo creció, de cómo lo hicieron crecer. De que no tuvo libertad, de que no tuvo la vida de un joven, de un niño normal o de un niño o la vida normal de un niño rico, por decirlo así, que como quiera juegan, como quiera tienen amigos, como quiera van a fiestas, como quiera salen, tienen sus entretenimientos, bla, bla, bla. Bueno, pues Albert no tuvo eso. Entonces, sí,
tenía todavía este excentricismo, esta rebeldía así, o sea, ¡ah! Me vale gorro, lo voy a hacer, ¿no? Todos en algún momento hemos tomado decisiones descabelladas, superficiales, egoístas. Y nos está permitido, porque pues la vida no es un plan que se sigue del 1 al 100. A veces uno se brinca del 1 al 100, como dice aquella película de Como agua para chocolate, este, de Isabel Allende, creo que es Isabel, no estoy segura, no recuerdo. Laura Esquivel, perdón, aquí tengo el libro atrás de mí, perdóname, Laura Esquivel. Laura Esquivel es quien escribió Como agua para chocolate, dice ya casi en la última escena y en la película, quien la ha visto, dice, no puedes encender toda tu caja de cerillas, dice que todas las personas tenemos una caja de cerillas y que podemos ir encendiendo cada uno de los fósforos, pero de tener mucho cuidado de no encenderlas todas las cerillas de un solo jalón, porque ahí se acaba todo. Y sí, hay personas que en ese afán de quererse comer al mundo de una sola mordida, como dicen, pues ahí se les acaba la vida. Es lo que quiere decir la analogía. Y fue casi lo que le pasó a Albert. Pero por providencia o yo no sé por qué razón, por espíritu humano, por esta fortaleza del espíritu humano, yo no sé, pues él logró llegar hasta Estados Unidos con esta palabra en su mente de Chicago y fue a llevarlo justamente al hospital donde trabajaba Candy. Providencia, hilo rojo, llámenle como ustedes quieran. Dice, que las autoridades pensasen que estaba involucrado en el accidente ferroviario en Italia fue un castigo justo, dice él. Y creo que pues no se puede enojar porque dices, pues no manches, yo me puse completito el saco, ¿verdad? No traía identificaciones, no traía dinero, iba viajando como un polizón y luego pasa este accidente, pierde la memoria por el estallido que ocurre en el tren, pues no hay cómo comprobar quién es, de dónde, como dice el jueguito, ¿verdad? De dónde vienes, para dónde vas, pues quién sabe. Así es que por eso él mismo lo califica como un castigo justo. Es como, ¡fum!, la bofetada de realidad que la vida nos da a todos en cierto momento. Y nos pega a veces donde más duele. Y pues bueno, él, pues perdió la salud y al regresar, ahí no termina su castigo, sino que al regresar, como dice él, después de tanto tiempo, se ha dado cuenta de las consecuencias, ¿verdad? De su superficialidad, porque así es como él llama esta decisión, no de irse a África, no de querer conocer el continente, no de quedarse ahí mucho tiempo, esa no es la razón. O sea, él puede viajar a Japón si quiere, conocer a su creadora, a Mizuki, ¿verdad? Me refiero a que el hecho de irse sin avisarle a nadie dónde estaba, simplemente desaparecer. Ese fue su error. Ese fue el error de Albert y yo creo que es hacerse el escurridizo, ¿verdad? El volverse el fantasma, imperseguible, o sea, que no lo pueden encontrar. Imagínense la desesperación de George si cuando se perdió el día de la fiesta, que lo encuentra en la colina de Pony, el pobre de George andaba como muñeca fea llorando por todos los rincones que no lo encontraba y era un chamaco de 17 años. Imagínense ahora cómo no se va a sentir avergonzado, como dice aquí. Y luego dice, en aquellos vagones viajaba un espía. No es de extrañar que sospecharan de alguien, pues como él, sin identidad y de aspecto pobre. Y pues sí, esto se llama karma. Es lo que les dije. Todos tomamos decisiones, pero cada decisión, si no está bien pensada, si solamente es un impulso, decides en un impulso, sin ponerte a pensar un poco más allá, en el tiempo, lo que puede traer de consecuencias, pues a esto se le llama karma y este es el karma de Albert y lo sigue sufriendo, yo creo todavía. ¿No ven a Candy cómo está con él? Cómo le dice tu venganza, esta es mi venganza, quítame tu venganza.
todavía está sufriendo él, afrontando las consecuencias de sus decisiones y que tratándose de Candy, por ejemplo, prácticamente si no aparece, pues ella en este momento sería la esposa de Neil. Imagínense nada más cómo podría él deshacer este ay, no sé ni qué palabra decir, es terror, no sé qué calificativo ponerle, se me ocurren muchos, pero no se pueden decir. Imagínense que cuando él recuperase la memoria, Candy ya estuviese casada con Neil. Imagínense cómo iba Albert a reparar algo así. Sí, podría podría descasarla, divorciarla, ¿verdad? De Neil. Podría hacer eso, obviamente, apoyarla y que ella se divorcie. Pero el trauma, la experiencia, ¿ustedes creen que Candy le perdonaría algo así? Ahorita para pensarse, ¿no? Y todos estos esto lo menciono porque dices, ay, ¿para qué sales con eso? Porque imagínense cómo estará la mente de Albert. Y si no hubiera aparecido, y si no hubiera recobrado la memoria, y si, todos los demonios que ahora deben de atormentarlo. Y que precisamente para espantarlos, matar a estos demonios que lo atormentan, pues tiene que hacerles frente. Y esta es una forma de hacerles frente. Volverse a ganar la confianza de Candy. Y la única forma de ganar una confianza perdida es la sinceridad. Y yo creo que es lo que está haciendo justamente él. Pues entonces, como él dice, el que le haya pasado todo eso, el que lo acusaran o creyeran que era eh, ¿cómo se dice? Un espía o que creyesen que él era el responsable de todo eso que pasó por su aspecto, ¿verdad? Pues es un justo castigo. El hecho también de la amnesia es un justo castigo por ser tan superficial, es la palabra que él usa, por esta decisión tan egoísta, por equivocarse terriblemente al no mantener ningún contacto con nadie, ni siquiera con George, que sabe perfectamente que puede confiar en él y no quiso hacerlo. No quiso porque no quiso, nada más por eso. Entonces yo creo que le puse ahí, pues cómo no te van a pensar que eres tú, si como te ven te tratan. Y más en estos tiempos y en todos los tiempos, ¿verdad? Lo veían tan desaliñado y luego de pilón desmemoriado, pues han dicho, no, pues tú te estás haciendo el desmemoriado y bla, 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 pues tuvo ahora sí que su buena dosis, ¿verdad? Su buena cucharadota pozolera de realidad, Albert. Y bueno, el último párrafo dice Chicago, punto. El nombre de esa ciudad fue la única palabra que quedó en mi memoria después del accidente. La única palabra que me salvó y me llevó hasta ti, Chicago. El nombre de esa ciudad. Fíjense nada más, como les dije yo, sería providencia, sería, pues no sé cómo llamarle. Ahorita se me vino a la mente que a lo mejor, a lo mejor porque se acuerda que Candy está estudiando en Chicago enfermería, pero él ni siquiera lo sabe, porque ni siquiera sabe que se fue del colegio, ni sabe. Vayan ustedes a saber qué recuerdo memorable tiene Albert de Chicago, de la casa de Chicago, donde tiene su mansión, para que ese nombre fuera el que se quedara justamente en la puntita de su conciencia, ¿no? En la punta de su conciencia y sea lo único que recuerda su conciencia. Así es que bueno, como dije yo, si fue providencia, fue su hermana, su padre, su familia, mamá, papá, hermana, sobrino, quienes le decían Chicago para allá, para allá, para allá, para allá, empujando su memoria, que fue como terminó en esa ciudad y que terminó justamente en el hospital donde estaba Candy, la chica a la que él debía de proteger y que resultó ser él el desvalido y ella quien lo tuvo que proteger.
Curioso, ¿no? Después dice, me encomendé a Dios mucho más de lo que nunca había hecho. Pues sí, cómo no. Qué bueno que él no se olvidó de esto tampoco, ¿verdad? De rezar, de encomendarse. Es algo bonito, me parece muy bonito el hecho de que Albert tenga esta espiritualidad. Dice, si no hubiera conocido a aquellas buenas personas en el campo de refugiados en el que me encontraba, dispuestas a ayudarme a regresar a América. Y esto podríamos pensar porque recuerden que el accidente del tren ocurre en Italia. Fíjense que aquí no lo dice. No dice que haya sido en Italia el accidente del tren. O a lo mejor esto fue en África. Disculpen que me quede en silencio, es que estoy releyendo rápido para ver si encuentro la palabra Italia y no aparece aquí. No sé si más adelante lo mencione. Pero dice que él estuvo en un campo de refugiados. Quiero pensar que por los primeros avances de la guerra, esos rumores que él escuchó estando en África, dice, y que estuvieron dispuestos a ayudarlo a regresar a América. A lo mejor a través de la Cruz Roja, fíjense, porque si estás en un campo de refugiados, pues sabemos que un campo de refugiados es gente que salió con lo que traía puesto y quizás una pequeña maleta de sus pertenencias, porque salen huyendo, ¿no? Se van a refugiar a otra parte. Entonces, pues, ¿cómo puedes encontrar ayuda en un lugar así si todos los que están ahí necesitan ayuda? Entonces, lo único que se me ocurre es que pudiera ser el personal médico, que son los que iban, venían, viajaban, este, quizás fueron los que le echaron la mano para que él llegara a América. Es lo que se me está ocurriendo. Puntos suspensivos dispuestos a ayudarme a regresar a América. Dice, puntos suspensivos y luego dice, si no te hubiera encontrado, puntos suspensivos. Es como diciendo, si esa gente no me hubiera ayudado a llegar a América. Y luego, bueno, ok, ya llegaste a América, ya estás en suelo norteamericano, en Estados Unidos, obviamente. Dice, y si no te hubiera encontrado, si no hubiera dado la casualidad de caer en el mismo hospital donde tú trabajabas, ¿qué habría pasado conmigo? Porque el reto no nada más era volver al continente americano, específicamente Estados Unidos. Ese nada más era el primer obstáculo. Pero y sin memoria, ¿para dónde corres? ¿Verdad? ¿Para dónde corres? Recordemos también que el destino por el que llegaban los que venían de Europa o de por allá, por eso les digo, no sé si desde Italia o desde la misma África fue que se vino más lejos todavía, imagínense nada más, este, ahora ya estando en suelo norteamericano, propiamente Nueva York, que era donde casi llegaban todos los barcos, o a Boston, no sé si Boston está del otro lado, perdón, de la otra costa, pero generalmente siempre dicen que llegaban a Nueva York. Y bueno, y ahora ya estoy aquí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué chuchos hago? ¿Para dónde corro? ¿A quién le pregunto? Pues nada. Entonces, vaya si esto no fue providencial, ¿no? Si hubo alguien, algo que le guió a Albert a llegar hasta Chicago, justamente hasta donde estaba Candy. Por eso les digo, son como estos pensamientos intrusivos, como dicen ahora, estos pensamientos que te rondan la mente y te rondan y te rondan y no los puedes soltar porque generan un remordimiento, algo que no te has perdonado, algo que no has podido transmutar porque te duele. No lo has soltado y lo traes vuelta y vuelta y vuelta. Y sí, ya sabes que esas cosas ya pasaron, pero fíjense cuánto tiempo ha pasado de esta situación, como dice Albert, ya han pasado años y él todavía está.
dándole cuerda, como dicen, dándole vuelta al malacate, y si hubiera pasado, y si no hubiera llegado, y si la gente no me hubiera ayudado, y si, todavía trae el remordimiento. Sus demonios todavía lo atacan. Por eso les digo que me da mucho gusto que se lo esté confiando, confesando, diciendo a Candy. Y bueno, últimos 2 renglones de la página 383 de la primera edición. Candy, en aquel momento yo no era más que un hombre sospechoso, carente de recuerdos y de identidad propia, pero tú nunca me abandonaste. Le puse yo aquí en mis notas, le puse arribita antes de estas dos, le dije, ven, empieza la introspección de Albert y la reparación del daño, de un daño que él causó, sin pensarlo. Y como lo he dicho en en otras ocasiones, hay veces que nuestras decisiones afectan a terceros y ni por aquí nos pasa que eso puede ocurrir. Bueno, a ella qué le importa si yo me voy a África, ¿en qué le puede afectar? Pues ya viste en qué le puede afectar. En que hubiese terminado casada con Neil. Si tú no hubieras recuperado la memoria a tiempo, ella estaría casada con Neil. Y luego ya en los últimos dos, dice, yo era un hombre sospechoso, carente de recuerdos, sin identidad. Dice, pero tú nunca me abandonaste. ¿Qué tenía que hacer Candy con su amigo Albert, con el señor Albert? No sabía en qué trabajaba o a qué se dedicaba o qué sabía hacer bien, ¿verdad? Aunque sabemos que sabe hacer bien muchas cosas, pero en sí, ¿cuál es tu trabajo, verdad? ¿En qué te refinaste para hacer tal o cual cosa? Su apellido, su edad, de dónde es oriundo, tienes familia, eres casado, tienes padres, hermanos, algo, información. Candy no sabía nada de él y él le reconoce, tú nunca me abandonaste. Y le puse yo aquí en mi última nota, ven, él le debe la vida a Candy, le debe demasiado a Candy y él lo está reconociendo de esta forma. Último párrafo, y ya estamos en la página 384, es el último párrafo de esta carta, también bastante larga y bastante densa en información, como pueden ver, ya casi va a ser 1 hora de comentarios. Veamos, te quedaste a mi lado incluso cuando me dieron de alta en el hospital y me consolaste diciendo que algún día, sin lugar a dudas, me recuperaría. Le puse aquí mi primer comentario mero arriba donde empieza. Dice, te quedaste a mi lado. Candy siempre es leal. Siempre es leal. Y más porque ella sabe, o también se lo debe a Albert. Porque no el tío abuelo William, no la familia Arlay, no la tía abuela, es el señor Albert quien también le salvó, literal, la vida a Candy aquel día en la cascada, que la conoció. Entonces, ¿se fijan cómo hay esta retribución de hechos? Esto fue lo que pasó, yo tengo que, pues no quiero usar la palabra pagar porque se oye muy feo, pero es como retribuir lo que hiciste por mí, la retribución. Ni siquiera reparación ni pago, sino es una retribución. Gracias por salvarme la vida. Pues yo creo que esas cosas no se pagan, pero sí puedes retribuir ese gesto de otras formas. ¿Y cómo lo hace Candy? Con lealtad, con cariño, con confianza, pero sobre todo con lealtad. Ser leal. Es algo que le faltó a Albert, también es uno de sus demonios. Aunque él ya explicó el por qué, aún así sabe, es lo que les digo, a veces tomamos decisiones que son imperativas, y afectan a terceros. Eso no significa que no los lastimemos, que no les duela, que entiende que yo tuve que decidir esto y era lo correcto, a lo mejor sí era lo correcto, pero pues al otro le dolió.
y no por decirle que eso era lo correcto o lo necesario, pues al otro le va a dejar de doler, ¿verdad? Sobre todo si ni siquiera le preguntaste. Entonces hay que retribuir a, a ese, a ese cambio energético, a ese daño, a esa decisión. Y bueno, pues sí, al final, como ya le decía, él recuperó la memoria. Dice, hiciste todo eso por un hombre que solo te ayudó una vez en la vida, que fue eso cuando le salva la vida. Pero pues qué forma, ¿no? Seguramente Albert lo hubiera hecho por el mismo Neil o por la misma Elisa, que obviamente sería muy raro que se treparan en un bote y huyeran, pero hubiera hecho lo mismo por cualquier otra persona y para muestra de lo que les estoy diciendo, y aunque no tengamos absolutamente duda de ello, porque Albert es un alma elevada, pues también ayudó a Terry, también le salvó la vida a Terry, ¿se acuerdan? En Londres. Albert también le salva la vida a Terry. Por si alguien no se había dado cuenta o si lo habían pasado por alto, Albert le salva la vida a Candy y en Londres le salva la vida a Terry. Así es que él todavía, fíjense nada más, qué herida hay en el corazón de Albert desde su niñez, de no sentirse suficiente para su familia porque no tuvo cariño en su primera adolescencia y adolescencia, solamente fue orden tras orden tras orden, puro cumplir órdenes. No tuvo gran cariño después de que su hermana lo dejó. Este sentimiento de no ser suficiente porque le faltó el amor, porque tiene que hacer más. ¿Hasta dónde llega? Que dice, tú solamente hiciste tanto, Candy, hiciste tanto por un hombre al que no conoces, no sabes nada de él, ni antes ni ahora, ¿verdad? Ni ahora ni antes, porque pues ella tampoco nunca se supo el apellido de Albert, porque se acuerdan lo que decía el anime, Albert es Albert, ¿se acuerdan? Albert es Albert, y bueno, ¿y quién es Albert? Pues Albert es Albert nomás, así. No sabía de dónde vivía, de dónde venía, si tenía familia, no tenía, no sabía nada de él. Y le dice él, nada más te ayudé una vez en la vida, que fue, bueno, hasta donde ella sabe, ¿verdad? Hasta donde ella sabe en ese momento. Él lo único que sabe o que entiende que Candy sabe, ¿verdad? Es que él la salvó de caer por la cascada, le salvó la vida una vez. Dice, es la única vez que te ayudé, aunque claro que le ha ayudado muchas otras veces, pero ella todavía no lo sabía. Dice, y tú diste todo, apostaste todo por mí, echaste toda la carne al asador por mí. Es lo que le quiere decir. Y miren estos últimos 3 renglones son así como que, ¡oh, Dios! ¡Qué palabras! Dice, y empieza así. Las palabras nunca podrán expresar toda la gratitud que siento hacia ti. Porque él pensando que iba a ser feliz a una chica desvalida cuando decide adoptarla, que es cuando él dice, yo decidí que te voy a adoptar y que voy a ayudar y a contribuir a tu felicidad, este, ella, ¿verdad? Termina dándole todo a Albert. Y con darle todo me refiero a que le devuelve toda su dignidad, pues le devuelve todo. Una chica huérfana que no conoció padres, que vivió en la pobreza, pero sí con mucho amor, que sufrió maltratos de su propio clan, de su propia familia, que sufrió humillaciones, que este, todo lo que le debe. Si ella no hubiera apostado, no hubiera sido leal a él y no hubiera apostado todo por él, pues a lo mejor sí hubiera recuperado la memoria, pero hubiera sido demasiado tarde. Y gracias a sus cuidados, gracias a su cariño, gracias a su lealtad, pues ella le devuelve su mundo a Albert o devuelve a Albert a su mundo, lo trae de regreso prácticamente
desde las sombras, desde la oscuridad de pues la de no saber, de la inconsciencia, porque él estaba sin memoria, no sabía quién era. Dice, por eso quiero asegurarme de que puedas encontrar la felicidad muy pronto. Uh, Estamos en la carta de César y Cleopatra, estos caballos que fueron separados injustamente, que tiempo después vuelven a reencontrarse. Yo en alguna carta, en algún momento dije que Albert, ya no podía meter su mano negra como antes cuando Candy era adolescente, porque aquí ya ella es una mujer, ya puede tomar sus propias decisiones. Pero fíjese lo que dice, quiero asegurarme, ¡ay! No, 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 de que puedas encontrar. Él va a construir los puentes. Él se va a encargar, se va a asegurar de construir la oportunidad para que ella pueda encontrar la felicidad. Fue lo que yo también les dije en aquel entonces. Él puede tender, él puede tenderle la cama, como se dice, ponerle la mesa, ponerlo en charola de plata, poner todo, pero si estas dos personas que se aman y están separadas no dan el paso hacia adelante, pues ya no es cuestión de Albert. La decisión la tienen que tomar ellos dos. Pero qué hermoso que él diga, quiero asegurarme, voy a darte la oportunidad. Ay, quiero llorar. Así como Candy le fue leal, así como Candy nunca se rindió, así como Candy estuvo contra viento y marea, contra porque estás con él, ya déjalo, es un espía, es un esto, todo lo mal que hablaban de él, hasta dijeron que era un mafioso, ¿se acuerdan? Y ella aún así, ella conocía la esencia del corazón de Albert y sabía que era una buena persona, que estaba en una mala situación, que estaba enfermo, pero dentro de él había una buena persona y ella nunca se rindió con eso. Y Albert sabe que Candy es una buena persona y que el otro también es una buena persona. Son personas excepcionales que vivieron un desafortunado momento en sus vidas, que por ese desafortunado momento están separados, no porque ellos quieran, y se va a asegurar de crear la oportunidad para acercarlos. Es lo que yo pienso, es lo que yo veo aquí. Cuando vuelva a Chicago, te prometo que me tomaré unas pequeñas vacaciones para visitarte. Y firma como Bert. Bert ya sabemos que es el apodo que le decía su hermana Rosemary a Albert. Es curioso que en esta carta él firme como Bert, como si se lo dijera a su hermana.